El sol se eleva sobre la costa este de los Estados Unidos. Es octubre de 1962. Un día aparentemente normal. Niños van a la escuela. Hombres en traje toman café mientras caminan hacia sus oficinas. La televisión repite noticias sin urgencia. Nadie imagina que, en lo más alto del poder, los líderes del mundo están enfrentando una decisión que podría borrar la existencia humana en cuestión de minutos. Pero en una sala cerrada de la Casa Blanca, las alarmas ya han sonado. Un avión espía U-2 ha sobrevolado la isla de Cuba. Y lo que ha captado no deja lugar a dudas. Misiles nucleares soviéticos a tan solo 150 kilómetros del territorio estadounidense. El presidente John F. Kennedy observa las imágenes satelitales con el ceño fruncido. No es una amenaza cualquiera. Es una provocación directa. Un movimiento estratégico de Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética. Una jugada arriesgada que podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Mientras los expertos militares insisten en un ataque inmediato, Kennedy guarda silencio. Piensa. Analiza. Porque sabe que si da la orden equivocada, el planeta entero puede arder en fuego nuclear. Y en ese instante, comienza lo que hoy se conoce como los 13 días más peligrosos de la historia de la humanidad. Durante esos días, el mundo entero vivirá al borde del abismo. Y lo más escalofriante es que nadie, fuera de los círculos de poder, sabía lo cerca que estábamos de desaparecer. Niños jugaban en los parques. Aviones comerciales cruzaban los cielos. Y debajo de esa normalidad, se cocinaba el apocalipsis. Un apocalipsis que, de haberse desatado, habría dejado a la Tierra inhabitada por miles de años. Pero antes de entender cómo llegamos allí, tenemos que retroceder un poco. Porque esta historia no comienza en Cuba. Comienza mucho antes. En una guerra que no se luchó con armas, sino con miedo. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el mundo celebró la victoria sobre el nazismo, pero no la llegada de la paz. Porque de sus ruinas, emergieron dos gigantes con ideologías opuestas, potencias que no compartían ni enemigos, ni principios, ni sueños. Estados Unidos, defensor del capitalismo, las libertades individuales y la democracia liberal. La Unión Soviética, abanderada del comunismo, el control estatal y la expansión ideológica. No tardaron en dividir el mundo en dos bloques. Dos esferas que, aunque nunca se enfrentaron directamente en el campo de batalla, se odiaban profundamente. Así nació la Guerra Fría. Una guerra sin combates, pero llena de espías, propaganda, amenazas, sabotajes y sobre todo, armas nucleares. Durante más de una década, ambas potencias invirtieron miles de millones en desarrollar bombas atómicas cada vez más potentes. No para usarlas, en teoría, sino para mantener al otro bajo control. Era el equilibrio del terror. La idea de que si uno atacaba, el otro respondería con tal fuerza que ambos serían destruidos. Un juego donde no había ganadores, solo perdedores globales. Y mientras los ciudadanos comunes vivían con miedo a un ataque inminente, los gobiernos construían búnkeres, simulacros, refugios. Se crearon manuales para protegerse de la radiación. Escuelas enteras practicaban ejercicios de agáchate y cúbrete. Pero la verdadera guerra se libraba en el tablero político. Corea fue el primer campo de tensión. Luego, Berlín, con su famoso muro. Pero el punto de no retorno no fue en Europa. Fue en Cuba. Una pequeña isla, a solo 150 kilómetros de Florida, que en 1959 vivió su propia revolución, encabezada por un joven barbudo que cambiaría el equilibrio de poder en América Latina, Fidel Castro. Y su acercamiento a la Unión Soviética encendió todas las alarmas en Washington. Estados Unidos ya había intentado derrocarlo sin éxito, en el fallido intento de la invasión de Bahía de Cochinos. Castro, rodeado de amenazas, buscó un aliado. Y Khrushchev, deseando nivelar la balanza, vio una oportunidad perfecta. Instalar misiles nucleares en Cuba, justo en la puerta trasera de los Estados Unidos. Y así, sin disparar un solo tiro, el mundo se acercó más que nunca al borde del abismo. Si llegaste hasta este punto del vídeo, recuerda que cada vídeo que ves y apoyas mantiene viva esta pasión por contar el pasado.
Era el 14 de octubre de 1962 cuando un avión espía U-2, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, sobrevoló la isla de Cuba a gran altitud. Lo que registró su cámara de alta resolución no dejaba lugar a dudas. Estructuras para lanzar misiles balísticos soviéticos estaban siendo instaladas, y no eran cualquier tipo de misiles. Eran misiles nucleares de alcance medio, capaces de alcanzar ciudades como Washington D.C., Nueva York e incluso Chicago en menos de 5 minutos. La CIA analizó las fotos. El presidente Kennedy fue informado de inmediato. La confirmación llegó acompañada de algo más aterrador. Los misiles estaban casi listos para operar. Y si no se actuaba rápido, el enemigo tendría el dedo en el gatillo, apuntando directamente al corazón de América. Fue un golpe estratégico maestro por parte de Khrushchev. Y un desafío directo al equilibrio de poder. La tensión en la Casa Blanca era palpable. Se activó el Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, conocido como ExComm, un grupo de asesores que debía decidir cómo responder. ¿La opción más inmediata? Un ataque aéreo sorpresa para destruir las bases de misiles en Cuba. Rápido, efectivo y extremadamente arriesgado. Porque si atacaban, la Unión Soviética podría responder atacando Berlín Occidental o incluso lanzando un contraataque nuclear. Era como patear un avispero radioactivo. Otras voces proponían una invasión total de Cuba. Pero eso sería una declaración de guerra abierta. Kennedy, consciente del peligro, buscó una tercera vía. Después de días de deliberaciones, decidió imponer un bloqueo naval, aunque el gobierno estadounidense prefirió llamarlo cuarentena para evitar el lenguaje bélico. El objetivo, impedir que más misiles o materiales nucleares llegaran a Cuba. El 22 de octubre, el presidente se dirigió al pueblo estadounidense por televisión. Una acción secreta, repentina, contra Cuba no es posible. Por eso, este gobierno ha considerado esencial actuar ahora. El propósito de estas bases no puede ser otro que proporcionar una capacidad de ataque nuclear contra el hemisferio occidental. En ese momento, el mundo contuvo la respiración. Las familias americanas comenzaron a abastecerse, a reforzar refugios. En Moscú, la respuesta soviética era inminente. Y los buques que transportaban componentes nucleares ya estaban en camino. Los días siguientes serían los más peligrosos que la humanidad haya vivido jamás. Porque cualquier error, cualquier malentendido, cualquier disparo accidental, podría desencadenar la destrucción mutua asegurada. Y en las sombras, había hombres con órdenes, a punto de seguirlas. El 24 de octubre de 1962, 2 días después del anuncio de Kennedy, la cuarentena naval entró oficialmente en vigor. Más de 180 buques de guerra estadounidenses rodeaban la isla de Cuba. Cazas, portaaviones, submarinos, todos en alerta máxima. En las profundidades del Océano Atlántico, una flota de cargueros soviéticos se acercaba con rumbo directo a Cuba. En sus bodegas, la carga más temida, componentes nucleares. Los radares estadounidenses los detectan. Las radios se llenan de mensajes en clave. Y entonces, ocurre lo impensable, los barcos soviéticos no se detienen. Durante horas, todo el planeta contuvo el aliento. Desde Moscú, Nikita Khrushchev envió un mensaje desafiante. Consideramos el bloqueo un acto de agresión y no cederemos ante la amenaza. Kennedy y su equipo seguían minuto a minuto el avance naval. Si los barcos cruzaban la línea de bloqueo, Estados Unidos debía interceptarlos. Y eso, aunque parezca insignificante, podía ser el disparo que iniciara la Tercera Guerra Mundial. Las 24 horas siguientes fueron un infierno diplomático. En Naciones Unidas, se enfrentaban cara a cara el embajador estadounidense Adlai Stevenson y el soviético Valerian Zorin. La tensión llegó al punto máximo cuando Stevenson mostró al mundo las fotos de los misiles en Cuba. La URSS no pudo seguir negándolo. Pero mientras la política jugaba su partida en público, en las profundidades del mar se cocinaba una tragedia. El submarino soviético B-59, armado con un torpedo nuclear, fue localizado por fuerzas estadounidenses que, sin saber su capacidad letal, comenzaron a lanzar cargas de profundidad para obligarlo a emerger. Dentro del submarino, el calor era insoportable. La tripulación llevaba días sin comunicación con Moscú. Creían que la guerra ya había comenzado. El capitán estaba dispuesto a lanzar el torpedo nuclear en represalia. Para hacerlo,
Necesitaba el consentimiento de los 3 oficiales a bordo. 2 dijeron que sí. 1 dijo que no. Ese hombre se llamaba Vasily Arkhipov. Su negativa salvó al mundo. Un acto de sensatez, de humanidad, en medio de una locura global. Y mientras tanto, en la superficie, Kennedy y Khrushchev intercambiaban mensajes frenéticos, tratando de evitar el desastre. Ambos sabían que estaban al borde del abismo. Y que un paso más sería el último. La tensión seguía creciendo. Mientras el mundo entero observaba en silencio, los días se hacían eternos. Las líneas diplomáticas estaban saturadas. Y en los despachos de Moscú y Washington, se tomaban decisiones con el destino de millones en juego. El 26 de octubre, Khrushchev envió una carta a Kennedy. Era larga, escrita de puño y letra, y cargada de emoción. Ofrecía retirar los misiles a cambio de una promesa clara, que Estados Unidos no invadiría Cuba. Parecía una salida razonable. Kennedy y su equipo la analizaron detenidamente. Había esperanza. Pero al día siguiente, todo cambió. Una segunda carta, mucho más dura, más oficial, llegó desde el Kremlin. Esta vez, Khrushchev exigía la retirada de los misiles estadounidenses de Turquía, como condición para desmantelar los misiles en Cuba. Kennedy quedó atrapado entre 2 versiones, una propuesta diplomática y una exigencia más arriesgada. Y entonces, ocurrió algo insólito. El presidente ignoró la segunda carta, y respondió solamente a la primera, como si la segunda nunca hubiera existido. Envió una carta aceptando el primer acuerdo: no invadir Cuba, a cambio de que los soviéticos retiraran los misiles. Mientras tanto, en secreto, Robert Kennedy, hermano del presidente y fiscal general, se reunió con el embajador soviético en Washington. Allí, le transmitió un mensaje confidencial. Estados Unidos sí retiraría sus misiles de Turquía, pero lo haría más adelante, en silencio, y sin reconocer que fue parte del trato. Ese fue el punto de quiebre. El 28 de octubre, Khrushchev respondió: hemos recibido su mensaje. Consideramos que su propuesta representa una contribución importante a la paz. La crisis había terminado. Los misiles en Cuba serían desmantelados. Estados Unidos no invadiría la isla. Y el mundo, por ahora, había esquivado el fin. Pero nadie celebró. No hubo desfiles ni discursos triunfales. Porque todos sabían que lo ocurrido no fue una victoria de uno sobre otro, sino una advertencia. Una advertencia brutal. De que el fin del mundo puede estar a solo un malentendido de distancia. La crisis de los misiles en Cuba no fue solo un capítulo en los libros de historia. Fue un espejo. Uno que nos mostró cuán frágil es el equilibrio del poder humano, y lo cerca que podemos estar de la autodestrucción. Durante 13 días, la humanidad entera caminó sobre el filo de una navaja. Con líderes que dormían poco y decidían demasiado. Con armas capaces de borrar ciudades enteras listas para ser usadas, con solo presionar un botón. Y, sin embargo, el mundo sobrevivió. Pero no fue gracias a la tecnología, ni a los ejércitos, ni a las amenazas. Fue gracias a la humanidad de unos pocos. La templanza de un presidente que decidió no atacar. La voz calmada de un diplomático. Y la negativa silenciosa de un hombre, Vasily Arkhipov, que dijo no cuando todos querían decir sí al fuego. Hoy, décadas después, seguimos viviendo en un mundo nuclear. Con misiles más potentes. Con conflictos latentes, con tensiones nuevas y viejos enemigos. Pero también con una historia que debemos recordar. Porque si en 1962 una isla tan pequeña como Cuba fue capaz de poner al mundo entero al borde del colapso, hoy, con la velocidad de la información, la inteligencia artificial, los drones y los hackers, el próximo error podría no durar 13 días. Podría durar 13 minutos. Y por eso, esta historia importa, no solo por lo que ocurrió, sino porque nos recuerda lo que aún puede pasar. Porque la guerra más peligrosa no es la que se libra con armas, es la que se libra con miedo. Y mientras ese miedo exista, la paz nunca será un regalo. Será una decisión, una elección constante, una batalla que hay que ganar, todos los días. Si esta historia te impactó tanto como a mí al contarla,
no te vayas sin dejar tu like y suscribirte. Así me ayudas a seguir creando contenido que mantenga viva la historia y que no se pierda en el olvido. Tu apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo.